Hola, mi nombre es Juliana Guzmán y junto a mi compañero Alfonso Estanga les vamos a hablar sobre las mezclas asfálticas. Las mezclas asfálticas, también conocidas como aglomerados, surgen de la combinación de agregados pétreos y un ligante hidrocarbonato. Este ligante es el asfalto, el cual está constituido mayormente por betules naturales o aquellos que se obtienen por la refinación del asfalto. En cuanto a los agregados, estos son materiales granulares de diferentes tamaños, entre los cuales tenemos la arena, la piedra y la grava. Las proporciones de estos materiales son los que definen las propiedades físicas de la mezcla y también determinan el rendimiento de la misma como una mezcla terminada para determinado uso. Estas mezclas se utilizan en la construcción de firmes o pavimentos, ya sea en capas de rodadura o en capas inferiores. Sirven para proporcionar una superficie adecuada para la circulación de los vehículos en las vías de comunicación. Las mezclas asfálticas pueden clasificarse siguiendo distintos parámetros. Primero tenemos según la temperatura de su puesta en obra, pueden ser en frío o en caliente. Las mezclas asfálticas en frío son aquellas que tienen como ligante una emulsión asfáltica y las cuales su puesta en obra se realiza a alta temperatura ambiente. En cambio, en las mezclas asfálticas en calientes, estas se fabrican a temperaturas muy elevadas y en ellas los agregados también se calientan para que la mezcla no se enfríe al entrar en contacto con ellos. Su puesta en obra también se realiza a temperaturas muy elevadas debido a que si esta mezcla se enfría no podrá ser extendida ni compactada de manera adecuada. Por fracciones del agregado petróleo en la mezcla, estas pueden ser masilla asfáltica, la cual está compuesta por polvo mineral más ligante, el mortero asfáltico que contiene agregado fino más masilla, el concreto asfáltico que contiene agregado grueso más mortero y por último el macadam asfáltico que contiene agregado grueso más ligante. En cuanto a la proporción de vacíos en la mezcla, estas pueden ser mezclas cerradas o densas, que son aquellas que tienen una proporción de vacíos no mayor al 6%, mezclas semicerradas o semidensas, que son aquellas que tienen una proporción de vacíos entre el 6 y el 10%, las mezclas abiertas, que tienen una proporción de vacío mayor al 12%, y las mezclas porosas o drenantes, que son aquellas que tienen una proporción de vacíos mucho mayor al 20%. Por el tamaño del agregado petróleo en la mezcla, estas pueden ser mezclas gruesas, que son aquellas donde el árido tiene un tamaño mayor a los 10 milímetros, y las mezclas finas, que son microaglomerados o morteros asfálticos, compuestos de polvo mineral más ligante. Por último, se pueden clasificar según su granulometría. Pueden ser mezclas continuas, que son aquellas que tienen una gran variedad de tamaños de los agregados pétreos en el uso granulométrico, y las mezclas discontinuas, que por el contrario son aquellas que tienen una cantidad limitada de tamaños de agregados según el uso granulométrico. Características y propiedades de una mezcla asfáltica. Entre sus características podemos mencionar la consistencia, que se refiere a la dureza del material, la cual depende de la temperatura. La viscosidad, que es la capacidad que tiene un fluido de oponerse al flujo cuando se le aplica una fuerza. La susceptibilidad térmica, que es las variaciones que presenta la mezcla según la temperatura. La elasticidad, que es la propiedad que tienen los materiales de volver a su forma original cuando se le haya disminuido o finalizado la carga que los modifica. Las purezas, que define su composición química y el nivel de impurezas que esta mezcla posee. Y por último, la seguridad, que es la capacidad de trabajar con este tipo de mezclas a altas temperaturas sin correr el riesgo de inflamación. Por otra parte, tenemos las propiedades. Entre ellas podemos mencionar la estabilidad. Una mezcla debe ser estable, ya que esto le permite ser resistente a las solicitaciones del tránsito. Durabilidad. La mezcla debe ser durable, es decir, debe ser resistente a acciones tales como el despegue de la película del agregado del asfalto por efectos del agua o por abrasión del tránsito. La resistencia a la fatiga, que es la capacidad que tiene la mezcla de deformarse sin fracturarse, ya que en el tránsito se producen cargas de tracciones y compresiones de manera consecutiva y alternada. Resistencia a la fractura. Como ya lo he dicho anteriormente, estas mezclas deben ser muy resistentes, ya que estas pueden fracturarse debido a la aplicación de cargas excesivas o por cambios referentes a la aplicación de cargas. También deben poseer impermeabilidad, ya que si el agua penetra por debajo del firme, este podría llegar a los cimientos de la carretera y desestabilizar la mezcla. Y por último, la trabajabilidad, ya que esto nos permite que el proceso de colocación y compactación se realice con facilidad y de manera sencilla. Diseño de mezclas asfálticas.
Los proyectos de diseño de mezcla constan de diferentes fases. La primera es el análisis de las condiciones en las que se va a trabajar, es decir, el tráfico, el tipo de infraestructura, la capa de la que se trata, el espesor, el tipo de tránsito, el clima, etc. Así como también se debe considerar si es un nuevo firme o una rehabilitación. Segundo, la determinación de las propiedades de la mezcla. Dadas las condiciones en las que se va a trabajar, se deben establecer un límite de deformación plástica o de flexibilidad, entre otros. Tercero, la elección del tipo de mezcla que se adapte mejor a los requerimientos planteados. Esto se realiza también tomando en cuenta las consideraciones económicas o la puesta de obra que haya que considerar. Cuarto, los materiales disponibles y la elección del agregado pétreo. Estos deben ser escogidos cumpliendo con ciertas especificaciones y por supuesto deben de estar disponibles en un radio limitado y a un costo razonable. Quinto, la elección del tipo de ligante. Este puede ser asfalto, asfalto modificado, emulsión asfáltica. El factor del costo siempre será muy relevante en estos casos. Sexto, dosificación o determinación del contenido óptimo de asfalto ligante en la mezcla, el cual debe adaptarse al tipo de mezcla y debe realizarse para distintas fracciones de combinaciones de agregados pétreos. Y por último, otros factores que se deben considerar en el diseño y selección de una mezcla asfáltica son las exigencias de la seguridad vial, la estructura del pavimento, las condiciones de drenaje, las técnicas de dirección-ejecución, las consideraciones económicas, etc. Ahora, al momento de diseñar una mezcla también se deben tomar en cuenta los siguientes dos criterios que nos permiten determinar el contenido mínimo de asfalto. El primero es el contenido mínimo de asfalto en materiales graduados que contienen finos. Este método se basa en la estimación aproximada del área superficial del agregado pétreo según su granulometría. Se calcula con la siguiente fórmula, donde PRA es la proporción de residuos asfálticos de la mezcla preliminar, la F es la proporción en porcentaje del peso, la K es el coeficiente del área superficial de los materiales pétreos y por último la I es el índice asfáltico de la fracción considerada, el cual es un valor tabulado. El contenido mínimo de asfalto en materiales graduados que contienen pocos finos. Este se aplica cuando la curva granulométrica se ubica muy cerca del límite inferior de la curva aceptada por las normas. Se utiliza la siguiente fórmula donde CMA es el contenido mínimo de asfalto, A es el porcentaje retenido en la malla número 2, B es el porcentaje que pasa por la malla número 2, C es el porcentaje retenido en la malla número 0,075 y por último la D es un coeficiente que varía según las características del material y es un valor tabulado. Es importante destacar que cuando se utilice cemento asfáltico en las mezclas, el valor del CMA deberá incrementarse en un 25%. Operación de la planta. Una planta de asfalto es aquella que se conforma por diversos equipos mecánicos electrónicos que se encargan de combinar, calentar, pesar y mezclar los agregados con el asfalto para así producir una mezcla que cumpla con los parámetros requeridos. El proceso que se lleva a cabo en este tipo de plantas es el siguiente. Los agregados primero se secan y se calientan, posteriormente se pesan y se mezclan y son enviados al mezclador. Luego, tanto el polvo mineral como el recuperado son mezclados, pesados y enviados al mezclador. Y por último, se pesa el asfalto que también es enviado al mezclador. Este es un tanque especial para ello, en el cual, después de un tiempo establecido, la mezcla se encuentra lista. Esta se almacena y luego se envía al lugar donde se estarían realizando las obras de construcción. Las plantas de asfalto pueden clasificarse en dos tipos, pueden ser continuas y discontinuas. Las plantas continuas son aquellas en las que el proceso se divide en la dosificación del agregado, la homogeneización, el mezclado, el pesado, la elevación, la carga y el almacenamiento. Tienen una regulación muy estricta con respecto al tiempo de mezclado. Por otra parte, en las plantas discontinuas son aquellas que se utilizan para la producción de asfaltos de gran rigidez y su mayor diferencia con una planta continua es la máquina amasadora que ésta posee. Es importante destacar que sin importar el tipo de planta de asfalto, el propósito de estas es el mismo, producir una mezcla que cumpla con los parámetros establecidos. En sí, el proceso es lo único que cambia, ya que su mayor diferencia radica en el proceso de dosificación. En una planta discontinua, los agregados se pesan cada vez que se inicia una amasada. En cambio, en una planta continua es necesario tener una dosificación volumétrica de los agregados.
por lo que dependiendo de las necesidades se puede escoger una u otra. Colocación y compactación del asfalto. Este proceso consta de distintas fases. Primero, la preparación e inspección superficial. Aquí se deben de preparar las siguientes partes. Primero, la subrasante. La subrasante debe cumplir con todos los requerimientos establecidos sin importar el tipo de pavimento que se vaya a colocar. Debe ser lo suficientemente resistente para soportar dicho pavimento y el tránsito esperado. Además, debe estar adecuadamente graduada para que tenga una buena superficie de drenaje y también debe estar compactada a la densidad requerida. La capa de base consiste en la colocación de un material granular sobre la subrasante que también debe ser compactado. Este debe ser resistente y debe estar dentro de los límites de tolerancia establecidos. La segunda fase son los riegos de imprimación. Consisten en las aplicaciones de un asfalto de curado medio o de un asfalto emulsificado, el cual debe colocarse sobre una capa de base o subbase que tendrá un ancho establecido según los lineamientos y pendientes establecidos en los planos y cumple con 3 propósitos. Previene que se forme un plano de deslizamiento entre la capa superficial y la capa de base. Evita que los materiales de la capa de base se desplacen por debajo de las cargas de tránsito durante la colocación y también protege la capa de base de la intemperie. La tercera fase son los riegos de adherencia. Este riego bituminoso tiene como objetivo proporcionar adherencia entre un pavimento y una nueva capa asfáltica. Está constituido por asfalto diluido o emulsión asfáltica. Los mejores resultados se obtienen cuando la carretera está seca, preferiblemente a una temperatura superior a los 27 grados centígrados. Aunque se pueden utilizar diversos tipos de asfalto para los riegos de adherencia, la emulsión diluida ofrece mejores resultados, debido a que ésta fluye más fácilmente del distribuidor, lo cual produce un riego de adherencia más uniforme. La cuarta fase son los procedimientos de colocación. Aquí se deben de considerar 2 partes. Primero, la coordinación de la planta con el asfaltador. La uniformidad y continuidad de las operaciones es esencial en la pavimentación de mezclas asfálticas en caliente para obtener resultados de alta calidad. La velocidad en la que el proceso se realiza debe estar coordinada con la producción en la planta. Y segundo, el ancho de la distribución. Las capas sucesivas de un pavimento no deben ser colocadas una sobre la otra, sino que deben desplazarse no menos de 150 milímetros a partir de la línea central de la carretera. Este proceso evita que se forme una costura a lo largo de la junta longitudinal de la vía. Una vez que se han realizado los procesos de colocación de la mezcla, se puede proceder a extenderla utilizando la maquinaria adecuada para ello. La quinta y última fase sería la compactación. El proceso de compactación implica una rápida reducción de los vacíos, lo que trae como consecuencia una disminución en el volumen de la muestra de suelo. El grado de densidad de una mezcla asfáltica viene dado por la cantidad de esfuerzo de compactación que se le puede aplicar a esta antes de que se enfríe por debajo de los 85 grados centígrados. En este proceso pueden influir diversos factores como el tipo de firme, el acabado superficial, el contenido de betún o ligante, el tipo y la proporción del filler, el espesor de la capa y la temperatura. Bien, algunos aspectos a considerar en la colocación y compactación es que 1. Las mezclas deberán transportarse a los lugares de colocación en camiones tolva ya preparados para ese objetivo, cubiertos con una capa térmica y distribuirlos mediante una terminadora autopropulsada. 2. En ningún caso se pavimentará sobre superficies congeladas o tiempo brumoso o lluvioso o cuando la temperatura atmosférica sea inferior a 5 grados centígrados. 3. Además, cuando la temperatura ambiente descienda de 10 grados centígrados o existan vientos fuertes, deberá implementarse o deberán tomarse precauciones especiales para mantener la temperatura de compactación. 4. Por otra parte, no se aceptarán camiones que lleguen a la obra con una mezcla con una temperatura inferior a 120 grados centígrados. 5. La cantidad, el peso y el tipo de rodillos que se empleen deberá ser el adecuado para alcanzar la densidad requerida dentro del lapso durante el cual la mezcla es trabajable. 6. Los rodillos deberán desplazarse lenta y uniformemente con la rueda motriz hacia el lado de la terminadora. La compactación deberá continuar hasta eliminar toda marca de rodillo y alcanzar la densidad especificada. 7.
Es importante que las maniobras de cambios de velocidad, de dirección de los rodillos no deberán realizarse sobre la capa que se está compactando. 8. La superficie a cubrir deberá estar limpia, seca y libre de materiales extraños. 9. Se recomienda que la compactación se realice entre las temperaturas de 110 grados centígrados y 120 grados centígrados. Para los equipos necesarios para la colocación se deben utilizar motoniveladoras, que estas son usadas para esparcir mezclas asfálticas de plantas sobre capas de base y capas de enrase. Pavimentadoras, estas son las que distribuyen la mezcla que se efectuará utilizando las pavimentadoras que sean capaces de distribuir el hormigón asfáltico de acuerdo a los espesores, los alineamientos, las pendientes y los anchos especificados en los documentos contractuales. Camión tolva es un camión cuya caja puede levantarse mediante un sistema hidráulico para volcar su contenido. El vaciado de la mezcla debe ser a velocidad constante y lenta. Compactadores. Hay muchos tipos de compactadores, pero los más usados son A. Los rodillos neumáticos, que estos tienen ruedas de caucho en vez de ruedas o rodillos de acero. La acción compactadora de este tipo de rodillos se debe a la presión que las llantas ejercen sobre la capa del suelo. Y están los compactadores vibratorios, que estos son utilizados para la compactación de capas relativamente gruesas, gracias a que las vibraciones pueden o producen una mejor compactación, especialmente en suelos no cohesivos. Y por último tenemos el rosco. Este es parecido a un camión cisterna y sirve para el almacenamiento y transporte de asfalto. Ahora bien, al hablar de los ensayos podemos encontrar que entre los diversos tipos A, la caracterización del granular, en donde se realizará la curva granulométrica o cantidad por diámetro de los agregados al hacerlos pasar por tamices de distintos tamaños, viéndose el contenido de arena, la resistencia al desgaste, el peso de los agregados finos y gruesos. B. La caracterización del asfalto, para ver la viscosidad, la penetración, el punto de ablandamiento, la rigidez, el peso específico, el punto de ignición y el envejecimiento. C. El ensayo de Marshall. Actualmente es el método más utilizado para la elaboración de fórmulas de mezcla. El criterio para conseguir una mezcla satisfactoria está basada en requisitos mínimos de estabilidad, fluencia, densidad y porcentaje de vacíos. Este método determina el procedimiento para realizar los ensayos de estabilidad y fluencia de la mezcla asfáltica preparadas en caliente, utilizando el equipo de Marshall. Determina características físicas de la mezcla y analiza los parámetros que definen el contenido del asfalto. D. Los ensayos de tracción inquieta. Con esta prueba se averigua la velocidad de deformación de la muestra para los dos niveles de compactación y a temperatura constante. E. El ensayo de módulo resiliente consiste en aplicar pulsos de carga de amplitud y duración preestablecidos seguidos de un tiempo de reposo. F. Los ensayos de deformación plástica. Adicionalmente, se realiza el ensayo de pista en laboratorio de la capa de rodadura para el potencial de ahuellamiento, dependiendo de la temperatura y de la frecuencia, observándose que hay una relación directa entre la cohesión, la adhesión y la resistencia a la tracción indirecta, así como la penetración y punto de ablandamiento. En cuanto al control de calidad, entendemos que la calidad de una mezcla se define como el conjunto de características de los componentes del producto, que la hacen apta para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas de un proyecto. Las mezclas asfálticas deben tener propiedades estructurales y funcionales específicas para garantizar un buen desempeño durante toda su vida útil. A partir de una muestra de la mezcla producida en la planta, su tamaño de partícula, sus propiedades, su resistencia a la deformación, se determina según la prueba de Marshall. Sin embargo, la calidad del producto final, es decir, la mezcla sedimentada y compactada, está controlada únicamente por la densidad del núcleo extraído de la capa producida. En Venezuela, estas mezclas deben además cumplir
con los requisitos establecidos en la norma Covenin. Ahora bien, el control de mediciones. Para el caso del laboratorio de autocontrol, al inicio de la partida de la obra se deben extraer muestras para realizar el horno de ignición y verificar el porcentaje de asfalto. Esta mezcla deberá ser transportada al terreno usando una maquinaria pesada preparada para ello. Ante cualquier contaminación de la mezcla, esta debe ser eliminada de inmediato y reemplazada. Una vez la mezcla se coloca y se compacta, debe existir personal calificado para chequear ciertos parámetros, como los espesores, los rastrillados, el personal obrero, entre otros aspectos. Para dar cumplimiento y finalizar el contrato, se procede a la extracción de testigos, que representará un área de 1.750 metros cuadrados. Con el procedimiento se verifica si alguno de los sectores dentro del contrato están afecto a multas. Entre los equipos utilizados para el control de mediciones en la obra se deberá contar con un termómetro de varilla, con un densímetro nuclear y no nuclear, con un horno de ignición, una descarga a finisher, un extendido de mezcla y un rodillo liso y neumático. Ahora bien, el rol del ingeniero inspector. En una obra de pavimentación, en cuanto al diseño de mezcla, el inspector debe verificar que el contratista proporcione el diseño de la mezcla al laboratorio para su revisión y aprobación respectiva. Debe verificar que las condiciones de limpieza de la base cumplan con los requisitos y también deberá controlar y aprobar el tipo de asfalto, la relación y la temperatura de aplicación, así como también la exigencia de seguridad vial, la estructura del pavimento, la topografía del sitio, el clima del sitio, las condiciones del drenaje y las consideraciones económicas. Ahora bien, en cuanto a la planta de asfalto, debe considerar las fuentes de agua, la dirección principal del viento y la proximidad del sitio de trabajo. Gracias.